más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz. Los saludo a todos en la paz del Señor. Una vez más con la imagen de poderme encontrar a través de este medio con todos ustedes. Les aprecio mucho a distancia. Ahora no nos podemos abrazar, no nos podemos dar la mano, pero bueno, reciban a través de este medio un abrazo de mi parte. Y volvemos de nuevo a las Sagradas Escrituras, volvemos de nuevo a hablar de lo que significa esta semana, ¿verdad? Donde de alguna manera gran parte del cristianismo está recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay países que por tradición la llaman la Semana Santa y es una semana especial. Lo reconocemos porque nos lleva a recordar eventos que son sumamente importantes en lo que tiene que ver con la redención de nuestra vida. No nos olvidemos que nosotros antes éramos esclavos del pecado, estábamos en tinieblas y el día que dimos ese paso de acercarnos a Jesús, pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y hoy estamos gozando lo que es la vida cristiana, la vida abundante en Cristo. Y hoy me detuve en uno de los acontecimientos que de alguna manera pertenecen a lo que ocurrió en esta semana, ya que se dieron muchos hechos, y hoy vamos a hablar de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Este pasaje de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, ¿por qué se dice Getsemaní? Porque dentro del Monte de los Olivos había un huerto que se llamaba Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de los olivos o prensa del aceite. Y de alguna manera la descripción de este huerto o el significado está relacionada también con este instante donde Jesús oró y fue sometido a mucha presión porque 24 horas después, no nos olvidemos que este es el último momento donde el Señor hizo su oración en el Monte de los Olivos, e inmediatamente después iba a ser arrestado, ya que Judas lo había traicionado. Pero todo formaba parte del plan de Dios. Pero vamos a detenernos porque hay cosas importantes que tenemos que destacar de este pasaje que está en Lucas. Dice el versículo 39, que saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos. Los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Bueno, hay varias cosas a destacar. En primer lugar, ¿por qué Jesús fue al Monte de los Olivos? Bueno, la Biblia dice que como lo solía hacer, quiere decir que el Señor tenía un hábito, tenía una práctica, y ese hábito era el hábito de la oración. No siempre iba al Monte de los Olivos a orar, a ese huerto, porque estaba en otras ciudades, pero siempre que estaba en Jerusalén, ya que este monte está dentro de los contornos de Jerusalén, siempre que estaba allí, el Señor se iba a ese lugar. ¿Por qué se iba a ese lugar? Porque allí tenía privacidad, porque allí podía de alguna manera tener intimidad, y la oración reclama eso de nosotros: privacidad, intimidad. En la ciudad había mucho bullicio, habían interrupciones, y el Señor siempre le dio una prioridad a la vida de oración y a la comunión con su Padre, teniendo en cuenta que Él vino a esta tierra a hacer la voluntad de su Padre y se sometió a todo lo que el Padre le mandó.
Y dice la Biblia que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que lo que primero que vemos en este pasaje, que se repite, como dijimos, en Marcos y se repite también en el Evangelio de Mateo, es que Jesús tenía un hábito que nosotros tenemos que cultivar. Ese hábito de oración que lo mantenía continuamente en una comunión estrecha con su Padre Celestial. Y a través de esa comunión él recibía fortaleza, a través de esa comunión espiritual el Señor recibía dirección espiritual, y a través de esa comunión también el Señor se rendía, se sometía, porque de alguna manera esto nos está hablando de obediencia. Al orar, el Señor reconocía que dependía de Dios. De alguna manera también nosotros tenemos que orar para cada paso que tenemos que dar en la vida. Y aquí invita a los discípulos a orar con Él. Y además de los discípulos, invita a su círculo íntimo a orar con Él, ya que Él se retiró, dice la Biblia, como a un tiro de piedra, a una distancia que le permitiera tener más intimidad, e invita a Pedro, a Juan y Jacobo, ya que en esta oración el Señor se iba a enfrentar a una situación muy difícil que requería oración, mucha oración. Y nosotros también, cuando nos vamos a enfrentar a circunstancias difíciles, tenemos que intensificar nuestra vida de oración. El Señor sabía que ya había sido traicionado. El Señor sabía que se estaba preparando una turba de personas que venían para arrestarlo. El Señor ya sabía que iba a ser azotado, que iba a ser humillado. Sabía todo lo que iba a venir y cómo el enemigo de nuestras almas iba a querer impedir que se llevaran a cabo los propósitos de Dios. Y el propósito más grande de Dios era que Jesús triunfara en la cruz del Calvario para después resucitar al tercer día y darnos una esperanza de vida, no solamente en esta tierra, sino en lo futuro. Y el enemigo de nuestras almas, Satanás, estaba preparando un plan para tratar de obstaculizar los planes de Dios, tratar de entorpecerlos y que no se llevara a cabo esa obra. Y ahí es donde el Señor siente la necesidad de incrementar su vida de oración. Y la Escritura dice que en esta oportunidad el Señor se va a ese monte, se va a solas, se arrodilla y dice la Biblia que comienza a orar intensamente, pero con tal intensidad que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo me imagino que esa fue una batalla espiritual tremenda. Una batalla espiritual tremenda donde Jesús estaba pidiéndole a su Padre Celestial que lo fortaleciera para enfrentar esas instancias difíciles. Y Él les dice a los discípulos, ustedes también tienen que orar para no entrar en tentación. No nos olvidemos que cuando uno entra en situaciones difíciles en la vida, en situaciones donde uno está bajo mucha presión, uno necesita depender de Dios, uno tiene que depender de Dios y pedirle a Dios fortaleza y guianza, porque si uno no le pide fortaleza a Dios, uno puede tomar caminos equivocados, tomar decisiones erráticas y hacer lo que no debe ser. Ese es el momento donde más que nunca tenemos que orar para que Dios nos guarde de tomar decisiones equivocadas. Él les dijo a los discípulos, se los repitió 2 veces, velad y orad para que no entréis en tentación. Más adelante vemos a un Pedro un poco envalentonado que dijo, Señor, ellos quizás te abandonen, te dejen,
pero yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, estoy dispuesto a morir contigo. Pedro no se conocía a sí mismo. Pedro tampoco estaba robustecido en oración. Y el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo, que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. 3 veces. Y Pedro dijo: no, Señor. Y seguía insistiendo Pedro. Pero el Señor le dijo algo: pero yo he rogado por ti. O sea que el Señor ahí en el huerto no solamente estaba orando por sí mismo, sino que estaba orando por sus discípulos, que iban a pasar un momento muy difícil, donde, como hablamos en el programa anterior, sus mentes se iban a confundir, porque iban a suceder hechos que quizás ellos no los iban a entender en ese momento. Y el Señor ora por Pedro, para que Pedro no se aleje definitivamente, sino que Pedro pudiera, en medio de la prueba y en medio de esa situación donde negó al Señor, pudiera ser restaurado. Y por la misericordia del Señor fue restaurado. Él le dijo: he orado por ti para que tu fe no falte, porque en estos momentos críticos es donde nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe es probada en las diferentes instancias de la vida. Y lo único que nos puede sostener firmes en la fe es nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios. El Señor se arrodilla, comienza a orar con esa intensidad que dice que de su cuerpo brotaban como grandes gotas de sangre. ¡Cuánta presión sobre el Señor! Ya explicamos el porqué. Él iba a tener que cargar con nuestros pecados en la cruz del Calvario. No era una muerte, diríamos, como otras. Por ejemplo, en la cruz habían 3 ladrones que estaban muriendo. 2 ladrones junto con Jesús. Sin embargo, esos ladrones no estaban cargando con el pecado de la humanidad. Jesús llevaba la carga de nuestro pecado. Dice la Biblia que hasta fue hecho maldición por nosotros. Fue algo totalmente diferente la agonía del Señor. El Señor clamando y orando, dice que un ángel del cielo vino para fortalecerle. Muchas veces nosotros oramos, estamos pasando por pruebas, no nos damos cuenta, pero Dios envía a sus mensajeros para fortalecernos, a sus ángeles, para darnos esa capacidad, esa entereza, ese valor de enfrentar las situaciones de la vida sin escapar como cobardes y huir de las situaciones, porque no podemos escapar de las situaciones. Escapar no es la solución, huir no es la solución. Los problemas hay que enfrentarlos y no los podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas, necesitamos la gracia del Señor. Y el Señor hace una oración que es sorprendente. Miren que se han hecho tantos comentarios sobre esta petición que hace el Señor, que queda registrada en la Biblia. El Señor le dice al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. De alguna manera, en esta agonía, en esta batalla espiritual antes de ir a la cruz del Calvario, porque aquí en el Getsemaní se dio una batalla espiritual tremenda. De hecho, hay comentaristas que dicen que acá en el Getsemaní el Señor rindió su voluntad y en la cruz del Calvario allí su cuerpo fue crucificado, pero la batalla más grande fue aquí en la cruz del Calvario. Bueno, no puedo evaluar eso, no puedo decir cuál de las 2 agonías fue más intensa, ¿verdad? Esas son cosas que están en el secreto de Dios, pero sí podemos decir que aquí hubo una batalla espiritual muy grande donde el Señor demostró obediencia. Quizás la copa que tenía que beber era amarga, no era de su agrado. Pero el Señor dijo: Señor, si tengo que beber la copa, hágase tu voluntad. A veces nos gusta beber solamente la copa dulce, ¿no? Pero hay momentos donde tenemos que beber la copa amarga.
debidamente sometidos a la voluntad del Señor. Y hay algo notable, que el Señor Jesús, desde que fue entregado, traicionado, hasta que fue a la cruz, no abrió su boca. Esto lo dice en referencia a quejas. Obviamente que hubo momentos donde el Señor tuvo determinadas expresiones, como por ejemplo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, y alguna que otra frase, pero no encontramos quejas en el Señor. Se sometió al Padre. Y esta es un área que nos cuesta mucho a nosotros, el área de la renuncia. Renunciar a nuestra voluntad, renunciar a nuestros caprichos para poder someternos a la soberana voluntad de Dios, que es el camino al triunfo, que es el camino a la victoria, que es el camino al éxito, pero tenemos que pasar por este Getsemaní. Y después de haber orado, el Señor recibió la paz, esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, porque se levantó de la oración fortalecido, renovado, vivificado, lleno de energía para enfrentar esa situación. Y vuelve a los discípulos, los encuentra soñolientos, casi dormidos, y les vuelve a repetir: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero estas palabras no solamente fueron para los discípulos que estaban en el Getsemaní, son también para nosotros que somos discípulos de Cristo y que tenemos que velar y orar. Tenemos que tener nuestra comunión con Dios para que cuando vengan las presiones, para que cuando vengan determinadas situaciones, no claudiquemos, nuestra fe no se debilite, no nos alejemos amargados de los caminos del Señor, sino que podamos someter nuestra voluntad al Señor y decirle: Señor, quizás no es de mi agrado, esta copa es amarga, pero es tu voluntad y yo quiero obedecerte, porque la obediencia es algo fundamental en la vida cristiana. Y la Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre. Y dice la Biblia que hoy Cristo está sentado a la diestra de Dios y que Dios le ha dado todo el poder y la autoridad. ¿Cuántas enseñanzas encierra este mensaje que nos narra esta oración en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, que dicen que estaba al pie del Monte de los Olivos? Cuánta enseñanza encierra para cada uno de nosotros, que tenemos que orar, que tenemos que hacer esa oración de renuncia, que tenemos que decirle al Padre sí, que renunciamos a nuestros propios caprichos, que renunciamos a nuestros propios deseos para someternos a la voluntad de Dios, porque ese es el camino de la victoria. Amigos, que Dios les bendiga. Nos vamos a volver a encontrar para seguir examinando la palabra de Dios y hablando de estos acontecimientos tan importantes que fueron parte de esta semana de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz.